Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy ya en el mes de febrero, ya estrenamos mes. Estamos en el 2 del 22. Así que bueno, aquí ya estamos también de estreno con respecto al mes. Y bueno, el día de ahora, bueno, a ver si llega alguien más. Sí, cierto, la aclaración de que hoy tocaba ver el tema de terrorismo, pero bueno, el maestro Daniel ahí, como está estrenando trabajo, ya tiene nuevos horarios y bueno, apenas se está adaptando a los horarios, así que bueno, lo vamos a pasar para el sábado 12 a las 6 de la tarde. Ahí sí va a ser el especial de terrorismo el sábado, no hay mayor problema con los horarios, así que bueno, ese queda pendiente, ya en unos días más nos vemos para hablar del terrorismo, tanto, bueno, de todos, el islámico, el de Estado también, por supuesto, de los dos lados, tanto el ilegal como el legal. Y bueno, ahí está esa aclaración, ese pendiente. Y por esa razón tenemos un nuevo tema, que bueno, que también siempre ahí estaba anotado, pero bueno, lo adelantamos por por este cambio de horarios, pero tan fácil como eso. Así que bueno, ahí está, dentro del sábado 12 nos vemos con el tema del terrorismo, por si lo quieren ver, y también ahí están más relajados también para que participen. Y bueno, el día de ahora toca ver un tema también muy interesante. Ahora, bueno, con respecto a la técnica psicoanalítica, con respecto a cómo ver pacientes o cómo iniciar el tratamiento, tanto así es tan importante que Freud escribió un artículo que se llama sobre el tratamiento, sobre la iniciación del tratamiento, que siempre es importante recordar cómo se debe de tratar a los pacientes, bueno, iniciar la sesión, y más cuando uno apenas va iniciando, o también es bueno recordarlo cuando uno ya lleva tiempo haciendo terapia, porque a veces a uno también se le pueden olvidar las cosas y ya uno los asume, que el paciente ya lo sabe, y bueno, siempre es necesario el decir o el poner el encuadre y decir todas las cosas que uno debe de decir cuando uno inicia el tratamiento. Se puede decir, bueno, ya iniciando ahora sí con el tema, el tratamiento, bueno, en general psicoanalítico, el tratamiento, aquí ya listo. El tratamiento, como bien lo saben, se debe de iniciar con unas sesiones previas. No se inicia completamente ya el tratamiento en la primera sesión, sino se debe de tener sesiones previas. Puede ser una o dos. En primer lugar, para ver el motivo de consulta del paciente. Fundamental saber el motivo de consulta del paciente para saber si le va a servir o no la terapia, o para saber de qué se trata, para ver si lo mandan o si es con su voluntad, si hay conciencia de enfermedad, fundamental para poder iniciar el tratamiento. Si vemos que hay un motivo de consulta y hay conciencia de enfermedad, entonces uno, bueno, puede aceptar al paciente como tal. Acuérdense que en las sesiones previas, o bueno, en general, en todo tratamiento, uno elige a sus pacientes, no los pacientes nos eligen a nosotros, como parece que estamos acostumbrados, pero uno tiene que saber con quién va a trabajar y quién quiere trabajar en terapia. ¿Por qué razón? Porque la terapia es de dos y la terapia lo hacen las dos partes. Tanto el paciente debe de hacer su parte, tanto el analista debe de hacer su parte para que funcione la terapia. Si uno no hace su parte, si el paciente no hace su parte o uno no hace su parte, la terapia no va a funcionar. Digo, la gran diferencia con respecto al tratamiento médico, que digámoslo así, el que manda es el médico, por supuesto, y el que obedece, y obvio está, hace su parte, pero de una manera pasiva. El paciente tomarse su medicamento o, bueno, o pararse ahí o estar ahí en la cirugía, por supuesto. Bueno, también es de dos, por supuesto, pero bueno, es un trabajo activo y un trabajo pasivo, lo voy a poner de esa manera. Pero con nosotros el tratamiento, las dos partes son activas, o tiene más parte activa el paciente que el analista, digamos en general, o digamos en las primeras sesiones uno tiene que
preguntar, uno puede preguntar al paciente para conocer al paciente, porque también uno tiene que saber con quién está tratando y uno puede preguntar lo que sea necesario con respecto al paciente y a su enfermedad para poder tomar la decisión de que uno va a tomarlo como paciente, porque uno cuando ya decide tomar un paciente, ahora sí, ya es de uno y ya no se va a mandar a alguien más, o como le llaman bueno, como nos hacen psicoanálisis, el mandar a alguien a que lo vea otra persona o otro colega, porque uno se queda con los pacientes y cuando hay dificultades, uno va a terapia o uno va a control o uno va a una supervisión para ver por qué se atoró la terapia, pues el paciente, y uno no puede avanzar, ¿no? Cuando aparece la transferencia o la contratransferencia y se vuelven resistencias, uno no va a derivar, esa era la palabra que me hacía falta, uno no va a derivar a los pacientes, digamos, en psicoanálisis no se deriva pacientes, uno es el que va a buscar ayuda a nivel de supervisión, que es lo más común para ver dónde está el atore, digamos, ahí como tal, y uno darle solución a eso. La resistencia, tanto lo decía Freud como lo decía Lacan, es del analista o del terapeuta, no tanto del paciente. El paciente va y dice todo y en ocasiones el que se atora es el propio, o el que hace la resistencia es el propio analista. Así que uno tiene que ir a resolver para que el paciente continúe su terapia, bueno, se quite la transferencia, porque acuérdense que decía Freud, la transferencia ayuda a hacer terapia, pero hasta que se vuelve resistencia, y hay que quitarla para que el paciente siga diciendo su discurso. Entonces, fundamental en estas sesiones previas, conocer al paciente para saber si uno lo acepta, y si lo acepta, ya es de uno hasta que el paciente se vaya, o hasta el paciente se cure, o se mejore. Entonces eso es fundamental. Bueno, claro está que si uno trabaja en una institución, si trabaja, en instituciones gubernamentales o algo así, pues a uno le mandan los pacientes y uno los tiene que ver. Pero bueno, también hay que conocer a los pacientes. Si van a ir ya o si están yendo a terapia, los pacientes es porque necesitan ayuda y un motivo de consulta y por lo tanto fundamental el que el paciente, digámoslo así, ¿qué es lo que queremos ver en este motivo de consulta? Que el paciente tenga una razón para ir a terapia, se quede, por supuesto, y le interese trabajar en su terapia, le interese curarse o mejorarse, pues en dado caso, y por lo tanto la terapia funcione. Porque si los pacientes van porque alguien los manda o a ver qué sucede o porque nomás tienen curiosidad de saber qué es una terapia, bueno, pues eso no es motivo de consulta. Quizás haya algo ahí, que si el paciente se queda, bueno, se va a poder saber por qué fue a terapia, pero pues ahí ya empezamos mal, lo voy a poner así de esa manera, porque pues no hay un motivo de consulta claro. Ahora también, cuando los pacientes llegan y no saben por qué van a ir o qué va a suceder, tampoco no es que uno les tenga que convencer ni para qué sirve la terapia, ni que va a ser buena la terapia, ni que les va a ayudar, porque ese no es el objetivo de uno como terapeuta, el convencer a los pacientes que se queden a la terapia o que tomen terapia, digo, igual, fuera del consultorio, también va a haber personas que nos van a decir, ¿y de qué me va a servir ir a terapia? Cuando a uno le preguntan eso, digamos, en una fiesta, en una reunión, en cualquier otro lado, dices, pues para ti, para nada, pues porque no tienes motivo de consulta. Entonces, si no hay motivo de consulta, la terapia no va a servir. Entonces, bueno, tampoco si uno bien sabe las ventajas, porque uno ha ido a análisis, uno ha estudiado, por supuesto, pero tampoco no tiene por qué convencer a alguien que vaya como tal. Igual, uno tampoco no tiene, bueno, como maestro no tiene que convencer a los alumnos de que estudien psicoanálisis o a las demás personas, porque también, ¿no? Han preguntado, ¿y si estudio psicoanálisis, de qué me va a servir? Si el estudiante o si el profesional no sabe para qué le va a servir, pues entonces que mejor ni se meta y porque pues no es su momento ni tiene por qué estudiar algo que no le ve utilidad
tanto a nivel personal como a nivel profesional, y bueno, no es necesario tener que estudiar psicoanálisis, tener que ir a terapia si no sabe para qué le sirve. Y para qué le sirve es como si solamente se viera la parte económica a nivel de los estudios, claro, de que si sé, bueno, en este caso, nosotros psicoanálisis, es que voy a ver o más pacientes y voy a ganar más dinero, bueno, tampoco no se debe de ver, porque bueno, al fin de cuentas no sería la vocación, pero bueno, también hay que puntualizarlo de que las personas no solamente van a estudiar solamente para ganar más dinero y punto, ¿no? Digamos, hay un más allá, que solamente el ganar. Ciertamente es una profesión, como cualquier otra profesión, donde se va a ganar dinero, donde se va a cobrar, y es por eso mismo, tanto el psicoanálisis como la psicoterapia es un trabajo más, y por lo tanto se tiene que cobrar, por supuesto, pero no solamente es eso, el decir, pues, a nivel de los técnicos, supongamos así, o los ingenieros que arreglan computadoras, bueno, se entiende que es el trabajo y que esa es a lo que se dedican y se va a ganar dinero, claro. Pero aquí el detalle, cuando en psicoanálisis o en psicoterapia, de que se ven pacientes, se ven personas sufrientes, se ven personas, obvio, está vivas, pero con un sufrimiento, y eso, obvio, está que complica más la relación con el paciente, no con el cliente, porque nosotros no vemos clientes, vemos pacientes, y por lo tanto, bueno, eso también tiene su dificultad, que poder solucionar los problemas emocionales de las personas, y para eso, bueno, se necesitan estas sesiones previas. Ya que se conoce al paciente, ya que se ve el motivo de consulta, pues por supuesto que ya ahora sí se toma la terapia, ya inicia la terapia como tal, y ahora sí el paciente, ahora sí la entramos, por decirlo así, y ahora sí a la solución, a la resolución de los problemas del paciente. Toda terapia, digo, después de las sesiones previas, va a continuar la psicoterapia. Digamos, todo psicoanálisis inicia con una psicoterapia. No es que se entre directamente al psicoanálisis como tal, sino que se tiene que solucionar el motivo de consulta, lo más urgente del paciente para que se pueda llevar bien la terapia, y posteriormente se pasa a la tercera parte de la terapia, que es ya el psicoanálisis como tal, o si le quieren llamar, bueno, el fortalecimiento del yo, como le dicen algunos. ¿Para qué? Para que la persona no recaiga. ¿Por qué razón el psicoanálisis dura un poco más que las otras terapias o las otras corrientes psicológicas? Para que el paciente no recaiga. Y, digamos, esa es una de las grandes ventajas del psicoanálisis, que no lo dicen. Bueno, las otras corrientes, de que solamente se centran en la psicoterapia, pero está bien, se tiene que quitar los síntomas, se tiene que quitar lo urgente en la persona, en el paciente, pero también se debe de fortalecer yo, bueno, sus mecanismos de defensa, todo lo que conocemos, para que el paciente no recaiga. Un psicoanálisis también busca evitar que el paciente recaiga las menores veces, tanto en terapia como a lo largo de su vida. Por esa razón, bueno, las ventajas del psicoanálisis es buscar la cura del paciente, y aparte que no recaiga más o no se enferme más de ese problema o de esa enfermedad que tenga. Entonces, bueno, fundamental esta parte de saber las 3 etapas de toda terapia: sesiones previas, la psicoterapia inicial y el psicoanálisis ya como tal, después de resolver lo urgente. Las sesiones previas, 1 o 2 sesiones, por lo regular con una se sabe si se va a aceptar al paciente o no, si se tiene dudas. Si se tiene dudas, pues ya hay una sesión previa, una entrevista, como se le llama también. La psicoterapia va a durar entre 1 o 2 meses, digamos, para resolver lo urgente de la persona ya se va a sentir bien, y bueno, y posteriormente, ya después de ese segundo mes, ya el psicoanálisis como tal va a aparecer. Ya no es urgente el motivo de consulta, ahora sí ya se pueden ver más temas, se pueden ver o tratar más problemas, que solamente enfocarnos en la parte del motivo de consulta o en la psicoterapia, que es donde se ve.
Y, digamos, algo también importantísimo saber, que, digamos, cuando se ve la psicoterapia, cuando la etapa de psicoterapia en el primero, en el segundo mes, que el paciente ya se siente mejor, por lo regular los pacientes piensan que, bueno, que ya están curados. Es cierto que están mejorados, pero están curados, digo, que están mejorados, pero todavía no viene la cura, que es el conflicto inconsciente. Todavía falta solucionar eso para que el paciente no caiga o no recaiga. Y por lo tanto, en esa parte, cuando termina la psicoterapia, uno le puede decir al paciente, o le tiene que hacer hincapié de que qué bueno que ya se siente mejor, ya los problemas o los síntomas primordiales ya se quitaron, y por lo tanto, quiere decir que la terapia le está funcionando y está funcionando, pero que todavía falta una tercera parte, que es quitar el conflicto inconsciente para que el paciente, digamos, no recaiga. Porque los pacientes que se van al mes o a los 2 meses sin concluir su tratamiento van a recaer. Digamos, ya es algo que la teoría lo dice, y ya la experiencia también lo dice, por supuesto, que ya lo saben. Y los pacientes, digamos, quizás vayan a volver con nosotros mismos, o van a ir, perdón, con otro médico más, o con otro psicoterapeuta, o con otro psicoanalista, o en el peor de los casos, bueno, va acá con un chamán o con un brujo, y va a ir cada 2 meses cambiando de médico o de psiquiatra, y pues solamente manteniendo los síntomas, manteniendo la mejoría, pero nunca curándose. Entonces, nosotros en psicoanálisis es lo que evitamos, que el paciente se siga enfermando, y para eso es esta parte, o bueno, esta tercera parte de la terapia, o esta parte ya ahora sí, la terapia psicoanalítica, de que el paciente no recaiga, tenga un buen yo, tenga unas buenas defensas, se conozca, como dice Freud, a sí mismo, conozca su inconsciente, y por lo tanto ya pueda evitar enfermarse, pueda evitar también ponerse en riesgo, y por lo tanto, bueno, ya adquiera la mejoría y la cura como el paciente lo desea, y como se espera como tal, ¿no? No solamente somos quita síntomas, y pues eso, digamos, es fundamental, de que eso no es curar, solamente es dar unos paliativos, quitar los síntomas, pero pues hay mucho más que se puede hacer, se debe de hacer, y para eso, digámoslo así, el psicoanálisis va a ser un poquito más largo, entre comillas, o va a tener más sesiones de las que las otras terapias, para poder hacer esta profilaxis, lo va a poner de esta manera, como tal, ¿no? Déjenme ir primero a sus comentarios que me dicen aquí. Y ahorita mando los saludos. Bueno, Key O'Neill desde Puerto Rico. Saludos, Key O'Neill. Dice Said Bernal, dice, nos manda un saludo. Bueno, una duda que tengo al respecto con una entrevista a inicio del tratamiento. En el libro de Alush, llamado Hola Lacan. Ah, ok, sí, el de las anécdotas. Claro que no, hace referencia a historias de analizantes de Lacan y comenta que desde el primer contacto comienza el análisis. Menciona el ejemplo de un analizador que viene a Lacan el mismo día que sepultaron a su antiguo terapeuta. Bueno, sí, es cierto de que el análisis inicia, o mejor dicho, más que el análisis, la transferencia inicia desde la primera llamada. Cuando el paciente busca terapia o pide informes o pide una sesión, se puede decir que sí, por supuesto que ya es parte de estas sesiones previas, ya es parte, si el paciente se queda, ya es parte de su terapia al fin de cuentas. Entonces, ciertamente que en la llamada, digamos, se puede decir previa a las sesiones previas, por supuesto, a las entrevistas, ya desde ahí inicia el tratamiento, porque ya hay una búsqueda del tratamiento, y por lo tanto, bueno, se puede incluir esa primera llamada como esa sesión previa. Al fin de cuentas, uno le va a decir que sí, que venga tal día, a tales horas, y por lo tanto, ya se está iniciando el proceso, o mejor dicho, la primera parte de todo tratamiento. Entonces, sí, hay un motivo de consulta ahí, como es de un duelo, y bueno, pues pues ya hay que quitarlo, voy a poner de esa manera. Ya hay que trabajar, ya hay material que trabajar como tal, ¿no? Ana Navarro, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Luego de las entrevistas pacientes y comienzo del análisis, dice,
él ya puede comenzar a presentar en el discurso una resistencia. Sí, por supuesto. Lo que sabemos en terapia de que van a pasar dos cosas, transferencia y resistencia, las dos necesarias, las dos partes de toda terapia, y por lo tanto, pues, eso es a lo que nos vamos a abocar, ¿no? Lo que se necesita para hacer análisis, al fin de cuentas. Dice, hay colegas que comienzan directamente con el análisis en la primera sesión y se resisten a hacer entrevistas previas. Bueno, pues es algo medio arriesgado porque no conocen al paciente lo mínimo necesario para saber qué va a suceder después. Digo, por algo lo dice Freud, por algo lo dice desde hace 100 años o más de 100 años y sabe que eso es importante y actualmente es importantísimo. Igual yo sigo lo que usted dice, pero es algo que quería comentar. No, sí, bueno, de que hay escuelas y formas de analizar variado, por supuesto, pero bueno, ayuda, digamos, el detalle es saber por qué se deben de hacer o por qué se debe de hacer o conocer los procesos para uno saber qué hacer también, por supuesto, y para protección, a fin de cuentas, de uno como terapeuta, que uno hoy está ve pacientes, le puede llegar cualquier persona y el problema es que ese cualquier persona, pues también llegan personas indeseables o personas no gratas y pues uno se tiene que defender también de saber cuando aparece una persona así, qué debe de hacer, ¿no? Si dice si hay personas o terapeutas que inician directamente a la sesión, digo, el análisis como tal, pues puede ser que después resulte que sea, bueno, un narco, un asesino o algo así, y dices, bueno, pues ya están ahí, ya lo tienen que tener ahí, pues bueno, algo tienen que hacer con ellos, pero bueno, uno puede evitar esas sorpresas antes de iniciar la sesión, digo, para eso es lo que va a servir, ¿no? Dice Ada de Díaz, saludos Caro, todos los temas son interesantes, gracias por no cancelar el programa. No, claro que no, aquí de que hay temas que tratar, hay temas que tratar, eso es lo bueno del psicoanálisis, que siempre hay un tema a tratar, así que sí, siempre va a haber, así no hay mayor problema. Digo, a menos que se vaya la luz o cosas así extrañas, bueno, pues ya sabes, bueno, ni tan extrañas, pero bueno. Ahí Bernard dice, lo que comenta es un aspecto que en la facultad me comentaron que en la práctica psicoanalítica, a diferencia de la psicología tradicional, no hay anamnesis, porque el que llega hablando es el inconsciente. Se puede hacer sí se puede hacer, pero es, digámoslo así, mínimo. No se necesita todo el historial clínico de una persona, que hay analistas que sí lo hacen, no quiere decir que no, hay analistas que sí lo hacen y si lo quieren hacer y les sirve, les funciona, no hay mayor problema. Pero bueno, ahí hay de gustos a gustos, literal. Si ya lo tienen como algo, como requisito ustedes, el hacer todo el historial clínico y así se inicia, es válido. No quiere decir que no se tenga que hacer o no se pueda hacer. Al fin de cuentas es conocer al paciente y entre más conozca uno a su paciente o a los pacientes, pues uno más les puede ayudar, digamos. Eso sería, no es solamente llenar hojas y hojas, para ver ahí qué sale, sino es para conocer mejor al paciente. Puede ser tanto a nivel de una entrevista abierta, o puede ser a nivel de, bueno, ya de preguntas específicas y pues, a fin de cuentas se cumple el objetivo, que eso es lo fundamental. Saludos, Esme, ¿cómo estás? Dice Ana, una docente que experimentó que no se debió hacer entrevista preliminar porque me dijo que en la primera entrevista se observa que el paciente va con menos resistencia. Sí, eso es cierto, ya que si se hace varias entrevistas, cuando se comienza con el análisis, el paciente se hace más difícil o complicado trabajar. No, bueno, y ya que lo dices aquí, Ana, digamos, no hay pacientes fáciles. Bueno, me imagino yo que en ninguna psicoterapia, psicoanálisis menos, todos los pacientes son difíciles porque iniciamos de cero. Pero también, algo también importante es de que desde la primera sesión uno puede interpretar. Digo, no hay mayor problema. O sea, uno es lo que hace, uno lo que debe de hacer es interpretar, y la interpretación, ¿para quién es? Para el paciente. ¿A quién le sirve? Al paciente. ¿De qué sirve uno ver el inconsciente del paciente si no se lo va a decir? Entonces, pues digo, sí se va, digo, y tampoco no hay que tenerle miedo ni a la resistencia ni a la transferencia del paciente, pues porque pues de eso se trata, ¿no? Uno ya las conoce, uno ya las ha pasado en su propio análisis y por lo tanto sabe que se quitan
y tiene la experiencia, tanto de otros pacientes o del propio análisis, de qué se tiene que hacer con ellas. Y por esa razón, bueno, pues son estos artículos de Freud que ayudan mucho a saber a qué uno tiene que hacer y qué uno va a esperar o se va a enfrentar, y como tal, ¿no? Entonces, tampoco, no es una profesión fácil en ese sentido, de que está con un inconsciente vivo, está una persona viva, un inconsciente vivo, y que puede pasar cualquier cosa. Pero, bueno, ya sabiendo lo que va a suceder o lo que puede suceder, bueno, uno está mejor preparado, y por lo tanto, bueno, ya uno no se asusta de que el paciente se quede callado o que diga cosas o que llore o que aparezca una transferencia, una resistencia. Y bueno, pues para eso sirve estudiar, ¿no? Al fin de cuentas. Digámoslo así, si se acuerdan de este Ferenczi, que era llamado el psicoanalista de los casos difíciles, que todo analista en Europa y en Estados Unidos que no podía con un paciente, se lo mandaban a él a Budapest. Entonces, pues él entraba, ahora sí, a cualquier tipo de paciente, a cualquier dificultad, pues porque lo tenía que hacer, ¿no? Si no, ¿a dónde más iban los pacientes? Entonces, uno le tiene que entrar como tal. Dice Navarro, siempre las disertaciones son claras y hace pensar y nos pone en forma directa de lo que sucede en terapia. Gracias, Ana. Esme. Y es un proceso complejo, ya que la primera sesión normalmente sirve para que el paciente se descargue y su narrativa sea abundante. Sí, es cierto, a fin de cuentas es parte de la terapia, esa descarga, esa catarsis que el paciente tiene que hacer, también fundamental, que se va a hacer en las primeras sesiones, por supuesto. Es un proceso maravilloso. Las otras corrientes se centran muchas veces en el conflicto actual, el aquí y en el ahora, y bueno, desde nuestro punto de vista, ese es su error, ¿no? A fin de cuentas, solamente el conflicto es el presente, sin que tenga que intervenir ni el pasado, bueno, yo hasta ni el futuro, pero bueno, ahí, ¿cómo van a hacer profilaxis? ¿Cómo van a evitar que el paciente se enferme si solamente ven el presente? Acuérdense que el presente es la repetición del pasado, eso es la transferencia. Entonces, si la transferencia se repite, quiere decir que un pasado se repite, obvio está en el presente, y por lo tanto, pues, ¿cómo se va a resolver un pasado que se repite y que siempre está presente, ¿no? Hablar de un presente correcto, bueno, como le quieran llamar, es que no hay problemas o los problemas se pueden resolver. Cuando alguien va a terapia, quiere decir que su pasado está mal, su pasado se está repitiendo, y por lo tanto, pues no hay presente, ahí no hay presente ni futuro. Cuando un paciente llega a terapia, llega con su pasado y un pasado que se repite, ¿no? Entonces, como que aquí y ahora, si solamente hay pasado con los pacientes cuando llegan a terapia, ¿no? Ahí, bueno, va a haber esa confrontación o ese no entendimiento con las otras corrientes o la crítica del psicoanálisis con respecto a ellos, ¿no? Bueno, ya por ese, bueno, ahí voy. Bueno, entonces, esta parte fundamental de las sesiones previas, para eso son. Bueno, déjenme decirles, las entrevistas. Bueno, antes del encuadre, me gustaría decirles lo que es las reglas fundamentales del psicoanálisis, que son 5. No solo, aunque la primera, cierto que lo dice Freud, y la segunda también, las otras también los hace con colaboración con Ferenczi. Entonces, si se cumplen estas 5 reglas fundamentales, el análisis va a funcionar de manera correcta, va a funcionar bien y se va a llegar a cumplir los objetivos terapéuticos. Digamos, si se cumplen estas 5 reglas, se va a tener, bueno, una buena terapia y el paciente va a llegar a aliviarse o a curarse, a mejorarse, mínimo está. La primera regla fundamental, como bien lo saben, es la asociación libre, y se le tiene que decir al paciente, como tal, es que el paciente diga todo lo que piensa o todo lo que le pasa por la mente, lo tenga que decir. ¿Para qué lo decimos? Para que el paciente rompa la regla. ¿Para qué son las reglas en terapia? ¿Para qué son crear el encuadre en terapia? Para que el paciente la rompa. Bueno, no el paciente, sino su inconsciente, que es lo que nosotros buscamos al fin de cuentas. Que el paciente, bueno, más que el inconsciente aparezca. Acuérdense que el inconsciente hay que provocarlo para que aparezca. ¿Cómo lo vamos a provocar para que aparezca en terapia?
diciéndole esta regla fundamental. Cuando uno le dice a un paciente, diga todo lo que piense, ¿qué va a hacer el inconsciente? Reprimir, hacer olvidos, hacer actos fallidos, por supuesto, y es lo que nosotros buscamos. Así de sencillo. Para eso se dice la primera regla fundamental. Y también el encuadre, ¿para qué se va a plantear? Para que el paciente lo rompa, para que el paciente olvide las sesiones, o que no pague, o llegue tarde, o pase un montón de cosas que, a fin de cuentas, son las actuaciones del inconsciente, y tenemos material para interpretar el inconsciente. Para eso es cierto que son las reglas de la terapia, por supuesto, pero también tienen otro fin, aparte de poner las reglas de cómo va a funcionar la terapia, que es el que el inconsciente aparezca, provocándolo para que aparezca poniéndole reglas y poniéndole límites al inconsciente, ¿no? La segunda regla fundamental, si la primera regla fundamental es del paciente, las otras 4 reglas van a ser del analista, va a ser su forma de trabajar. La segunda regla, que es la atención flotante, de nada sirve que el paciente haga asociación libre si el analista no hace atención flotante, ¿no? Son cómo uno va a detectar al inconsciente del paciente haciendo atención flotante. Esto quiere decir que uno no tiene que poner atención en todas las palabras que diga el paciente, sino uno, como bien lo dice Freud en el artículo, uno anda cazando al inconsciente, y para cazarlo, pues uno no sabe dónde va a aparecer. Así como no saben dónde va a aparecer la liebre o dónde va a brincar, es exactamente con el inconsciente. Entonces, bueno, uno está con una atención flotante, no está con una atención fija a lo que está diciendo el paciente, o solamente uno va a poner atención cuando el paciente hable de la infancia, hable de su mamá, hable de su papá, hable de su problema, porque ahí no estamos haciendo análisis. Bueno, sabrá que se está haciendo, pero análisis no. Entonces, uno tiene que hacer esta atención flotante para que pueda descubrir el inconsciente, y cuando aparezca, interpretarlo, bueno, señalarlo y interpretarlo, y que es nuestra labor, nuestro trabajo como tal. La tercera regla fundamental es la regla de abstinencia. Uno no debe de participar en la vida del paciente, ni dirigir al paciente, ni decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, sino uno se tiene que abstener. El paciente es el que decide en su vida lo que hace y lo que no hace fuera del consultorio, por supuesto. Igual, dentro del consultorio uno no propone los temas que quiera, que se tienen que tratar. El paciente llega y hace la asociación libre y habla de lo que quiera, porque al fin de cuentas lo que buscamos es el inconsciente. Acuérdense que hay 2 discursos en toda persona, y más obvio están los pacientes. El discurso consciente, que son las palabras, ahorita como me están oyendo, y el discurso inconsciente, que se oculta dentro de ese discurso consciente y que va a saltar tarde que temprano, ¿no? Al fin de cuentas, si el paciente tiene síntomas, tiene malestar, tiene algún problema, pues obvio está que ahí está el inconsciente, nomás hay que esperarlo a que aparezca. Así que uno no dirige la vida del paciente ni dentro del consultorio ni fuera del consultorio. La cuarta regla fundamental es la simpatía. ¿Y cómo lo voy a explicar esto? La simpatía es que uno le caiga bien su paciente, o también que nosotros le caigamos bien al paciente. Esto no quiere decir que se hagan cuates, ni que sean amigos, ni nada por el estilo, sino que uno le dé gusto ver al paciente. Dios, cuando uno abre la puerta del consultorio, a uno le agrada ver al paciente, y el paciente también, cuando le abrimos la puerta, nos agrada al terapeuta. ¿Por qué? Porque van a trabajar. Por esa razón, es algo muy diferente trabajar con computadoras, con marcas, con todo lo que ustedes quieran, de que pues nomás no le tiene que caer bien las marcas de las computadoras o algo así, pero aquí sí es fundamental de que uno va a trabajar bien con alguien que quiera trabajar bien y esté dispuesto a trabajar. Por esa razón, esa importancia, esta cuarta regla fundamental, que es la regla de simpatía, de que uno va a trabajar bien y el paciente va a trabajar bien si hay una buena, le quieren llamar armonía, una buena simpatía, así como se debe de decir, que dé gusto trabajar con las personas, tanto de un lado como otro, para que la terapia funcione. Si esta regla de simpatía no está con los pacientes, no se va a trabajar bien. Al paciente no le va a servir la terapia porque se está forzando algo
que pues, no tiene que forzarse, que tiene que salir, que tiene que fluir natural, lo voy a poner así, dentro de la terapia. Si uno piensa, dice, ya llegó el paciente de las 6, ojalá suspenda, ojalá no llegue, ojalá choque, porque es muy enfadoso, no avanza, lo que ustedes quieran. Entonces, no le va a servir la terapia, uno no está haciendo su trabajo y uno ya está condicionado a trabajar mal cuando el paciente, bueno, a uno le cae mal el paciente, uno no quiere trabajar con un paciente, ¿no? Igual los pacientes, bueno, simple y sencillamente no van a terapia pues, cuando le cae mal o cuando no quieren ver al terapeuta, ¿no? Ellos, de ellos sí se puede esperar, en algunos casos, pero de uno como terapeuta, pues no puede ser que uno piense eso de sus pacientes, ¿no? Creo, ¿qué pasó aquí? Ay, ¿sí me están viendo? No, ya. Ya el internet está fallando. Ahí ando provocando el internet y ya está fallando aquí. Muy bien. Bueno, y la quinta regla fundamental para que funcione una terapia es no actuar la transferencia ni la contratransferencia. Digamos, fundamental el que uno no actúe la transferencia, que el paciente no actúe la transferencia ni el terapeuta actúe la transferencia. Si esto sucede, se acaba la terapia o digamos, por lo menos se obtura y por lo tanto, pues va a haber problemas ahí de que no se está haciendo bien la terapia. El paciente va a decir, a proyectar todo su odio, pero no se lo va a decir a la persona del terapeuta, sino a lo que representa. Entonces, no nos tenemos que tomar a pecho, bueno, como se dice aquí en México, o en serio, si aparecen las ofensas, el malestar, el odio, y por lo tanto, si uno se lo cree eso, que va directamente a la persona de uno va a actuar la transferencia y se va a poner a la altura del paciente y no pista. Entonces, ahí hay un serio problema de que uno tiene que no actuar la transferencia ni la contratransferencia, incluyendo la hostil, incluyendo la amorosa. El paciente va a querer actuar si llega esta transferencia amorosa de enamorarse del terapeuta, y el terapeuta lo debe de interpretar. Recuérdense, la tercera regla, que es la abstinencia. Entonces uno interpreta para poder quitar esa transferencia amorosa. Pero si el analista se lo cree y actúa ese amor de que ahora el terapeuta se va a enamorar del paciente o de la paciente, pues ahí se acabó la terapia, no se cumplieron las reglas fundamentales, o por lo menos esta quinta regla, y pues tanto el paciente pierde su analista como el analista pierde su paciente, y pues ahí va a haber problemas como, bueno, por lo menos ya se acabó la terapia y ya no se solucionó el problema principal del paciente, sino que se está actuando algo que se debería de interpretar, o mejor dicho, se está actuando lo que se debe de interpretar. Entonces, bueno, para que vean ahí, bueno, los problemas a los que uno se va a enfrentar y que uno tiene que resolver, tiene que conocer los previos para saber qué hacer cuando suceda, ¿no? Katy Solano desde Ciudad Mante, Tamaulipas, saludos. Amante Mayo Reaga, saludos Mayo Reaga. Sargent Engel, saludos. Gracias. Lisette Flores, también saludos. Guadalupe Moreno, saludos. Dice que O'Neill me hace pensar en el proceso de hacer la lectura del tipo de estructura psíquica del paciente, su descubrimiento. Las sesiones previas y el proceso de psicoterapia va a ser para quitar la enfermedad, digamos, para que se establezca el diagnóstico de la enfermedad. La tercera parte de la terapia, que es el diagnóstico de la estructura, es para mejorar la estructura. Entonces, para eso sirve. No solamente es, hacer psicoterapia solamente sería quitar los síntomas o quitar la enfermedad, pero sin mejorar la estructura. Y ahí va a faltar eso, y digamos, ¿dónde más lo va a hacer el paciente más que en psicoanálisis o dentro de su terapia para que lo pueda lograr? Si no, siempre va a faltar
esa tercera parte en un paciente y dónde lo va a conseguir, dónde lo va a hacer, porque no lo va a hacer solo, bueno, en su casa o en su trabajo o fuera del consultorio, sino por esa razón la importancia de este segundo diagnóstico y la importancia de la tercera fase de la terapia, que es propiamente el psicoanálisis como tal. Emanuel Leiva, una pregunta: ¿en cuántas sesiones el paciente debe de estar en el diván? Bueno, ya que apareció la pregunta, hay que responderla. Como nadie está hablando nomás yo, así que ahí disculpen de que tengo que tomar agua para que se reseca acá. Bien, el uso del diván. Bueno, en primer lugar, hay que tener un diván dentro del consultorio, pues, para que el paciente lo pueda usar. Si nomás tiene las sillas, pues no es problema como tal. Pero bueno, se debe de tener el diván. Si es psicoanálisis, si es consultorio de psicoanálisis, si uno es psicoanalista, pues debe de tener un diván en su consultorio, digamos, ya es parte de, así como tienen los libros de Freud, también debe de tener el diván. Bueno, el uso del diván no debe de ser problema, lo voy a poner así, para el terapeuta. Pero a fin de cuentas, el trabajo analítico se hace con las sillas o se hace con el diván. Se trabaja igual, lo voy a poner de esa manera, se trabaja igual porque se va a hacer lo mismo, se va a interpretar el discurso inconsciente. Pero ¿cuál es la ventaja del diván? Que se trabaja mejor en diván porque uno como analista se centra en el discurso del paciente y el paciente no nos está viendo, bueno, ninguna de las dos partes está viendo y se centra más en en cumplir esta primera regla fundamental. Por lo regular, digámoslo así, la decisión de usar el diván debe de ser del paciente. Uno inicia con las sillas normalmente y, digámoslo así, ya cuando uno acepta al paciente, ya ahora en la segunda parte ya aparecieron las sesiones previas, bueno, ya se hicieron, ahora sí ya inicia el proceso de psicoterapia, la segunda parte, y uno invita al paciente a decirle, puedes pasar o la siguiente vez que venga, la siguiente sesión, o ya en esta sesión puedes usar el diván y ya que lo use, ¿no? Si le interesa. Si el paciente acepta, ya directamente se puede, ya que lo use directamente, o si directamente uno ya manda al paciente al diván, o si no hay sillas y hay solamente el diván, el sillón y el diván, pues ya directamente es al diván. Si en dado caso que el paciente no le guste el diván, que en ocasiones va a suceder con algunas personas, tipo pacientes con border o pacientes psicóticos que no saben dónde pasar el diván directamente, cualquier persona, si no le gusta el diván, se regresan a las sillas y no hay mayor problema. Casi todos los pacientes se quedan en el diván, ya que pasan a él. Pero eso es, digamos, ya depende del paciente y que no sea como algo que moleste, ni que a uno le urja o que a uno se sienta incómodo porque está uno en las sillas. Digamos, esa ya es decisión del paciente. Si pasa el diván y ya se queda, porque bueno, si no se pasa, o si no quiere, porque hay pacientes que no conocen el diván, no conocen psicoanálisis, y entonces pues no hay mayor problema. Entonces, bueno, sí, pero digámoslo así, digamos, uno invita al paciente a recostarse al diván, bueno, y obvio está que sea un diván cómodo, pues, porque a veces usan el sofá de 2 piezas o de 3 piezas como diván, y bueno, pues ese no es tanto un diván, pero bueno, pues si no hay más, pues lo que haya está bien como mueble, pues, pero si es un buen diván, pues que parezca diván y que se use como tal. Pero bueno, ahí siempre debe de estar y bueno, se trabaja mejor, hay mayor comodidad de las dos partes para trabajar, aunque se haga el mismo trabajo, pero bueno, se trabaja mejor en el diván. Pero cuando mucho sería eso, así como la indicación. Dice a Navarro, cuando estudié esos 25 mecanismos de defensa, es que yo le enseñé con detalles, lo agradezco. Bueno, es que bueno que te sirvió, qué bueno que te sirvió, Ana. Porque no solo me enseñaron, sino que aprendo mejor la estructuración. Muchas gracias, Ana. Dice Mario 5, buenas tardes. En orden, el síntoma no es la patología da síntomas. Sí, hay que hacer la distinción de que una cosa son los síntomas y otra cosa es la patología o la enfermedad. Ciertamente la enfermedad va a crear los síntomas,
Pero, y digamos, si hay síntomas, obvio hay una enfermedad o se está creando una enfermedad. Entonces, no porque se tenga síntomas, ya quiere decir que se tenga una enfermedad establecida, se está desarrollando y por lo tanto, bueno, hay que hacer esa distinción en la segunda parte de la terapia, que es la psicoterapia, si se pueden las sesiones previas, pues en las sesiones previas, ¿no? Pero bueno, hay que tener esa distinción de que no por tener síntomas psicóticos, lo voy a poner así, se va a tener una enfermedad psicótica o psicosis o se tenga una estructura psicótica. Acuérdense que en psicoanálisis los síntomas son más, el diagnóstico de la enfermedad va a ser por mayoría de síntomas, no por exclusividad de un síntoma de que ya tiene alucinaciones, ya es psicótico y siempre va a ser psicótico toda la vida. Pues no, por supuesto que no. Entonces, bueno, hay que hacer esa distinción. Dice Yesenia, ¿cómo podemos detectar un paciente psicótico o perverso desde la primera sesión o en las primeras entrevistas? Bueno, el paciente psicótico, digámoslo así, si cuando llega a terapia, bueno, llega ya referenciado por alguien más, bueno, por un psiquiatra, por un médico, por un psicoterapeuta, y ya llega con el diagnóstico de psicosis, porque tiene alucinaciones y delirios. Se puede decir que, bueno, es el más, entre comillas, pues el más fácil de diagnosticar porque ya viene diagnosticado y ya viene con medicamento. Entonces, bueno, en esa razón es fácil detectar a un paciente psicótico, con psicosis, un paciente con psicosis. Si llega alguien con una estructura psicótica con otro diagnóstico, bueno, esa va a ser como la distinción, la diferencia. Pero bueno, eso ya se va a descubrir. Bueno, llega con pacientes depresivos, puede ser, llega con pacientes, con síntomas depresivos, síntomas neuróticos, y bueno, tendrá estructura psicótica, pero no tiene síntomas psicóticos, así que es una persona funcional. Digamos, eso no hay mayor problema. Entonces, todo paciente psicótico siempre llega recomendado por alguien más. Por lo regular llegan de psicosis paranoica o psicosis bipolar. Y bueno, digamos, eso es fácil el diagnóstico. El perverso sí va a ser un poco más difícil porque el perverso nunca llega con sus síntomas perversos, sino por lo regular llega también por depresión. Es por lo más común que llega un perverso. Y uno va a descubrir su perversión ya dentro de la psicoterapia, bueno, ya dentro de la terapia, cuando haya iniciado la terapia, porque para ellos no es problema. Entonces lo van a decir como decir, ay, estoy checando el celular o fui al cine, y es uno cuando se entera. No hay mayor problema, digamos, el paciente perverso resuelve su depresión y se va. Así que hay que tolerarlo pues ahí como tal y bueno, no caer. Lo que hace un perverso es una perversión de transferencia, una transferencia perversa que es que nos quiere involucrar en su perversión y uno tiene que tomar distancia para que no haya mayor problema. Entonces, eso sería así como tal en el perverso. Dice Guadalupe Morán, excelente exposición, gracias Guadalupe. Key O'Neill dice, ¿cómo saber que se está haciendo lectura de lo inconsciente de forma correcta desde el psicoanálisis? Porque el paciente, bueno, como decía Nacho una vez, va a hacer silencio de transferencia. O sea, el paciente va a decir estas famosas frases de que le está cayendo el 20 o de que nunca lo había pensado así. Entonces, cuando uno hace una interpretación y la interpretación es correcta, el paciente va a quedarse callado, va a pensar esto y también va a salir nuevo material o se va a acordar de cosas nuevas, de cosas reprimidas, mejor dicho, y va a ir cambiando su conducta y va cambiando su manera de ser, que es a fin de cuentas lo que buscamos. Nosotros también cambiamos la conducta, pero a través del inconsciente, interpretando el inconsciente, y la persona, obvio está, se le van a ir quitando los síntomas, se le va a ir quitando la angustia, y es como nos damos cuenta que estamos interpretando de manera correcta, estamos haciendo bien la terapia, porque el paciente va mejorando su sintomatología y va cambiando, bueno, su conducta o va logrando lo que antes no lograba, pues, o se está dando cuenta de cosas que antes no se daba cuenta, que eran, bueno, digamos, tan obvias para los otros, pero para el paciente no. Entonces, eso es. Laura Cerda, saludos, Laura. Un fuerte abrazo. Bueno, querido maestro de equipo, gracias. Dice, me surgió una duda.
¿Podría empatarse el psicoanálisis con la detección de psicopatía criminal? Bueno, en psicoanálisis hay teoría de criminología psicoanalítica. Bueno, hay temas de psicología psicoanalítica, entonces puede ayudar a la explicación del perfil criminal o de la perfilación criminal como tal, porque actúan muy específicamente y bueno, la teoría dice bien, bueno, o explica bien cómo es el psiquismo criminal. Entonces, bueno, digamos lo que el psicoanálisis tiene teoría y por lo tanto puede ayudar a la criminología, digamos, a hacer esta, bueno, distinción y explicación al fin de cuentas de los criminales, pues que bien sabemos que no tienen cura, ya como tal, ninguna terapia les va a servir, ya de ella, eso se sabe desde los 60s. Entonces, bueno, pero para poder estudiarlo sí se puede estudiar, al fin de cuentas sí se puede conocer su etiología, y bueno, hacer ese diagnóstico y saber el por qué sucede el criminal, por qué se hace el criminal. Acuérdense que en el psicoanálisis todo se hace, nada se nace, entonces así se puede en ese aspecto. Bueno, Carla Maldonado, saludos, Emanuel Leva, Suce Trujillo, Sari Hassan, saludos, Eden Mercado, también saludos, Gustavo Sánchez, y creo que ya estoy ahí, creo que ya estoy a la par. Bueno, el encuadre. El encuadre es importantísimo en terapia porque, bueno, son las reglas y el paciente debe de tener esa seguridad de cuándo tiene que ir, qué días tiene que ir, qué horario tiene que ir y cuánto va a costar, por supuesto. Y lo que va a suceder si no va a terapia, si no avisa, si se le va a cobrar, si no se le va a cobrar, si se le va a cambiar de sesión o si no se va a recuperar esa sesión. Entonces, para los pacientes, para todos los pacientes deben de ser las mismas reglas. No podemos hacer reglas para, digamos, los pacientes del lunes o para los pacientes que me caen más bien, estas reglas, y para los pacientes del viernes o los que apenas inician son esas reglas. No, todas las reglas son iguales para todos los pacientes. Y debe de estar claro, digamos, todas, hoy está la fecha, bueno, el día, la hora, lo que dura la sesión, entre 50, 45 minutos o una hora, si quieren una hora, y así debe de ser para todos al fin de cuentas. El costo también debe de estar establecido, y también hay varias maneras de manejar el costo. Digamos, un terapeuta, digamos, lo más común, lo más recomendable es tener un costo ya fijo, una cuota fija, para cuando a uno le pregunten, uno decir lo que cuesta la sesión, ¿no? Pongámosle así, bueno, ahí para tener ejemplo, decir, cuesta, bueno, 100 pesos ahí como tal, no sé, 100 pesos argentinos, mexicanos, bueno, peruanos, bueno, etc., como sea. Entonces, digamos, uno ya dice eso desde la llamada, y ya dentro de la terapia ya se restablece el precio. El decir, bueno, este es mi costo, 100, y bueno, se le pregunta, por supuesto, al paciente que si los puede pagar, porque de nada sirve que diga que sí, si ya no va a ir porque se le hace muy caro, no los puede pagar. Entonces, al paciente se le dice, bueno, 100. Si el paciente dice no, dice, bueno, un poco menos, bueno, 90 pesos, 80 pesos, y ya que dice, si dice ya 80 o 70, pues ya se acordaron las dos partes y ya las dos partes está bien, ¿no? Si uno, digámoslo así, si uno dice, o si el terapeuta dice, no, yo de 100 pesos, son 100 pesos o nada, bueno, se va a respetar ahí como tal de que, bueno, ese es el costo y eso es esa es su regla, y bueno, ahora sí se va a derivar a alguien, al paciente, pues para ver quién lo va a tratar. Digo, si ya está pidiendo terapia, es porque pues le interesa la terapia, ¿no? Entonces ya nomás es buscar un terapeuta que cobre lo que el paciente puede pagar. Y cómo se cobra o cuánto se debe de cobrar en terapia, o el terapeuta, tiene que ver, digámoslo así, pasa exactamente igual que con los dentistas y con los médicos.
uno va a tener su cuota dependiendo del lugar, bueno, o de la zona, o de la colonia, o del fraccionamiento donde esté uno. Entonces, si, y digámoslo así, ¿ves? Se entiende que en las colonias, bueno, lo pongo así, en las colonias caras, los médicos van a cobrar más, los dentistas van a cobrar más y los terapeutas todavía van a cobrar más. En las, colonias o zonas más medianas, pues obvio se van a tener esos precios igual medianos, porque a fin de cuentas los pacientes son los que están ahí en la zona. Y bueno, en las colonias, por decirlo así, bueno, pues ya lo digo como tal, bueno, más o más pobres o con menos recursos, pues se tiene que cobrar conforme cobran los demás profesionales para que se pueda tener pacientes. Pues al fin de cuentas, es una propuesta, es un ideal, igual puede ser diferente, pero es más o menos cómo se establecen los precios, dependiendo de la zona, es lo que es el precio que se va a tener o se va a obtener. Igual, como cualquier otra profesión, es exactamente la misma regla para todos, ¿no? Al fin de cuentas es trabajar y trabajar bien, y los pacientes y las recomendaciones van a llegar, que eso es lo más importante. De nada sirve cobrar mucho si no se va a tener pacientes, y también de nada sirve cobrar poco si no se va a tener pacientes, ¿no? Dices, bueno, pues entonces ahí hay un problema como tal que la persona lo tiene, o el analista lo debe de meditar para corregirlo si está mal ahí. Es el problema del precio, ¿no? Y bueno, pues que ya llegamos. Saludos a Radio Morir, ya me pasé, pero bueno, a ver si ahí nos escucha Eric. Y bueno, invitarlos a la especialidad de diagnóstico clínico y tratamiento de las psicopatologías actuales que inicia en marzo. Vamos a ver estos temas con mayor profundidad, pero bueno, también para que les sirva para, ahí conocerlo otra vez, repensarlo y bueno, y tomarlo en cuenta para nuestra vida y nuestra vida laboral y como tal. Así que muchas gracias a todos. Gracias Ana Barro, Clara Castelazo, Laura Cerda, Eva Delgado, me imagino que acá me los cambia el nombre. Tigre John, saludos Tigre, Nena Val, César Vega, saludos César, Mario del Pilar, José Osvaldo Zaragoza, saludos Osvaldo, Carmen Rangel, Eva Slim, saludos Eva, Edgar Oviedo, bueno, y todos, muchas gracias por su atención. José Luis Ramírez también, muchas gracias. Maya Rubalcaba, saludos Maya. Claudia Jauregui también. Silvia Cuevas. Emanuel Leiva, bueno, pues muchas gracias a todos. Ahí los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, en YouTube, que los programas salen una semana después, y ahí ya están grabados, y también los otros apartados que tenemos, los 10 minutos, historias de psicoanálisis, que también es interesante ver la vida de los terapeutas, bueno, de los analistas. Dice Andreina Torres, saludos Andreina, excelente tema, muchas gracias por compartir sus conocimientos, siempre es enriquecedor aprender de usted. Bueno, muchas gracias, saludos desde Tijuana, Andrea, muchas gracias, ahí también saludos a Tijuana, a todo el norte de México. Emilia Ramos, saludos Gloria Martínez, gracias, cuídense mucho, un abrazo, que estén muy bien. Y nos vemos la siguiente semana, bueno, el próximo fin de semana completito. Hay doble café. Así que gracias, un abrazo, cuídense mucho, gracias.